Buenas noches, bienvenidos a un programa más de la Voz Científica del Colegio de Médicos y Cirujanos. Quien les acompaña todos los meses, Tomás Meoño, un gusto como siempre tenerlos por acá. Y hoy con una invitada que ya ustedes conocen, muy especial para nosotros, la doctora Melissa Macís. Bienvenida, Meli, a este tu programa. Y en un día pues muy particular, porque hoy estamos celebrando el Día Mundial del Pulmón, ¿verdad? Y qué mejor momento pues para tenerte con nosotros y para poder compartir del otro tema que había quedado pendiente de hablar y que es sumamente importante y que es el asma. Recuerden que ustedes pueden hacernos preguntas en el Facebook y que vamos a ir contestando conforme vayamos desarrollando toda la noche. Meli, bienvenida de nuevo, ¿verdad? A hablar de este tema tan importante y tan prevalente, ¿verdad? Tan presente en nuestra población. Tal vez podemos empezar, contanos desde tu especialidad, de tu visión, ¿qué es el asma en sí? Bueno, de verdad un honor para mí estar acá y bueno, celebrando hoy que es el Día del Pulmón, entonces como vos decís, muy adecuado Sí. hablar de este tema, porque realmente nosotros ocupamos uno de de los primeros lugares en el mundo de asma, no sé si sabían eso. ¿Por qué? Bueno, puede ser factores genéticos, factores ambientales que han hecho que nosotros seamos una población con una alta prevalencia o un alto número de pacientes que tienen asma. Y tal vez para contestar la pregunta, el asma, es importante que sepamos que el asma es una inflamación de la vía aérea. Entonces, la vía aérea son los bronquios, que son los conductos por los cuales viaja el aire. Entonces, es una enfermedad que va a afectar esos conductos y que va a generar que haya una inflamación que va a reducir el espacio por el cual el aire va a pasar. Y entonces eso es lo que nos va a generar algunos de los síntomas que vamos a tener o que van a presentar los pacientes que tienen asma. Pero es muy importante decirles que a veces creemos que el asma es una alergia. El asma no es una alergia. El asma es una inflamación. Hay pacientes y una gran mayoría de los pacientes asmáticos, tal vez el 50% o un poquito más, van a ser alérgicos. Pero hay pacientes que no son alérgicos del todo y son asmáticos. Entonces, tal vez sacar un poco ese mito de que el asma es una alergia, porque no es una alergia, es una inflamación de los bronquios. Y qué importante que lo mencionas, porque sí, de hecho, la mayoría de personas dicen, claro, como yo soy alérgico, tengo asma, ¿verdad? Y a veces también la gente le dice a uno en las consultas, ¿verdad? Es que yo tengo asma, ¿por qué no me manda tratamiento para la alergia? ¿Verdad? Porque entonces por ahí creo que es muy, muy importante esa diferenciación que haces, Meli. Y por ejemplo, o sea, si no es alergia, ¿verdad? Y es un componente inflamatorio, entonces, ¿por qué se produce? ¿Verdad? ¿Qué lleva a que aparezca el asma? Ok, hay diversos factores que pueden hacer que una persona desarrolle asma. Lo primero es que podemos tener predisposición genética. Entonces son esos pacientes que tienen la historia de que la abuelita es asmática, la mamá es asmática y ahora el chiquito es asmático, ¿verdad? Entonces sí tenemos ahí como un factor genético, una historia de asma en la familia. A veces sí podemos tener historia de alergias. Como les decía, el 50% de los pacientes pueden tener un asma de tipo alérgico. Entonces, usualmente son aquellos pacientes que tienen rinitis, que pasan con la nariz trancada, que el aire acondicionado les genera esta moquera, que si se exponen a un polvo, entonces tienen estos mocos que corren así como agua, ¿verdad? O estornudos en la mañana. Entonces, son pacientes que sí tienen como ese factor también inflamatorio alérgico de vía aérea superior. Tenemos otros pacientes que pueden desarrollar el asma después de una infección. Entonces, puede haber noxas o cosas que pueden generar el desarrollo de esta inflamación. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la predisposición genética para tener asma y viene un virus, llámese influenza, llámese rinovirus cuando soy chiquitito, bueno, ahora el rinovirus en los adultos también, o bueno, esto lo hemos visto mucho con el Con COVID, COVID. ahora, después de COVID, mucha gente quedó con síntomas de asma o son asmáticos ahora después de que les dio COVID. Entonces, puede ser que venga un factor como este, que es un factor infeccioso que genera
una inflamación en la capita interna, digamos, de los bronquios, que se llama el epitelio, que es lo que desencadena esta inflamación, que es lo que les estoy comentando. Igual puede ser que yo tenga asma por alguna exposición también ambiental que haya tenido, que también ya sean humos o que estoy expuesta mucho a ácaros o algún otro alergeno, que va a producir esta inflamación en los bronquios, que es lo que va a llevar al desarrollo del asma. ¿No? Y qué importante, ¿verdad? Porque tal vez enumeremos un poco como esos síntomas típicos que uno podría decir, ¿verdad? De asma como tal. Porque eso también nos sirve para diferenciar un poco de algunas otras enfermedades que también afectan el pulmón. Pero específicamente, ¿cuáles son esos síntomas que nosotros podríamos decirles a los que nos están viendo desde su casa que son indicadores de asma? Ok, lo principal es que puedo tener tos. La tos puede ser una manifestación de asma. Entonces, a veces tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que el asmático es solo aquel paciente que pasa ahogándose y que pasa en un servicio de emergencias. Yo puedo tener asma y mi única manifestación es una tos, sobre todo una tos que empeora en la noche, una tos que empeora o que se presenta en las madrugadas o en la noche cuando hace frío. Esa tos que se queda después de los resfríos. Es que cada vez que yo me resfrío, los resfríos se me van al pecho. Eso no es normal, eso es porque tenemos una inflamación en los bronquios y esa tos que queda es porque es una manifestación. Quizás no nos estamos ahogando terriblemente, pero nos quedamos con tos que dura semanas o meses. Yo tengo pacientes que me dicen, es que cada vez que yo me resfrío, me quedo 2 meses con tos y tengo resfríos cada 3 meses, entonces pasan tosiendo la mayoría del año. Sí. Exacto. Entonces, eso puede ser una manifestación. La otra es que clásicamente podemos tener falta de aire, que es lo que los médicos llamamos disnea, que esa disnea o esa falta de aire, dependiendo de la gravedad o de la inflamación que yo tenga, puede ser una falta de aire que se manifiesta solamente con esfuerzos o puede ser que se manifieste también en reposo, que me estoy ahogando, que estoy sentada, que me estoy ahogando con cosas mínimas. Luego vamos a tener una sensación de opresión en el pecho, como una sensación de que tengo un elefante que no me deja extender o inflar bien el pulmón. O a veces los pacientes lo que me dicen es que tienen una sensación de que no pueden llenarse, como que es que yo no puedo llenar mis pulmones. Esa también puede ser una manifestación de asma. Y la que es clásica, que es la que probablemente es más fácil para todos nosotros como médicos, es cuando tenemos las sibilancias, que son los silbidos, sí, los claro. Silbidos. Entonces yo siempre les digo a los pacientes, el silbido se produce porque los bronquios están cerrados, entonces hay unos que están más cerrados que otros, y entonces yo les digo, ¿cómo hace usted para silbar? Usted para silbar tiene que fruncir los labios, y es el sonido, cuando usted silba, el sonido que usted produce es el sonido del aire pasando a través de sus labios estrechos. Pues es lo mismo que pasa en los bronquios. Tenemos los bronquios cerrados, entonces el aire suena donde está viajando a través de los bronquios, y como tenemos bronquios más abiertos que otros, entonces tenemos diferentes tonos de las sibilancias, que eso es muy característico. Ahora, sí tengo que hacer la salvedad de que hay otras enfermedades que pueden producir sibilancias, pero clásicamente las sibilancias son una característica muy importante del asma. Pero creo que algo que mencionaste es muy, muy importante, es el hecho de que puedo tener asma sin los silbidos, ¿verdad? Sin las sibilancias, porque también muchas personas se pueden quedar ahí, ¿verdad? Como vos decís, no, es una tonnecia que ahí me quedó, ¿verdad? O porque tuve una gripe muy fuerte, ¿verdad? Y me queda, y como no suena, ¿verdad? Pueden pensar que no es asma. Entonces creo que sí es importante, ¿verdad? Eso que mostrabas, ese orden de eventos, ¿verdad? Y hay otra cosa que yo siempre les pregunto, y es que cuando se ríen, les da tos. Esa es otra característica de asma. Entonces, que se ríen, yo les digo a los pacientes que si tienen una tos como de lindo pulgoso, esa tos, ese sonido de esa tos, sobre todo cuando yo me río mucho, es una característica de que hay una inflamación en la vía aérea, lo que nosotros llamamos hiperreactividad bronquial, que es una característica del asma. Y muy frecuente, porque vos a veces estás en un grupo, ¿verdad? Y de pronto, no sé, alguien cuesta un chiste y de verdad empieza alguien a reírse, y cuando lo ves ahogados, ¿verdad? Eso no es normal. Yo creo que el mensaje es importante de decir, si hay alguien en la casa que cada vez que se ríe se está ahogando, entonces, eso ¿verdad? No es normal. Eso no es normal y hay que consultar para descartar que no sea una cuestión que vaya más allá. Meli, y
¿El asma se manifiesta igual en todas las personas? ¿No? Eso es lo que veníamos hablando. O sea, hay personas que pueden hacer asma únicamente cuando se resfrían, por ejemplo. Entonces, ese clásico de cada vez que yo me resfrío se me van los bronquios. Pero digamos, yo hago un resfrío una vez al año, 2 veces al año, pero cada vez que me resfrío termino en un cuadro muy aparatoso, que eso no es normal. O sea, usted debería resfriarse y durar 5, tal vez digamos que con un COVID 10 días de síntomas, pero no deberíamos de durar 2 meses con todo después del resfrío. Entonces, eso es una manifestación. Luego hay pacientes que clásicamente lo que van a presentar es más tos. Y hay otros que se hacen el cuadro florido de la falta de aire, de la opresión en el pecho, de los silbidos, ¿verdad? Entonces, yo tengo diversos niveles de asma. También tengo pacientes que tienen síntomas todos los días, pero no llegan a hacer una crisis de tener que ir a emergencias. Como tengo pacientes muy severos asmáticos, que son los que lamentablemente, tal vez porque no hemos tenido un tratamiento adecuado o un adecuado manejo, digamos, de la enfermedad, pues entonces terminan constantemente en servicios de emergencias, que es lo que nosotros como neumólogos no queremos. O sea, queremos tratar de controlar a esos pacientes para que no tengan que estar constantemente en servicios de emergencias y que puedan tener una vida normal y calidad de vida. Sí, que creo que es lo más importante, ¿verdad? Porque es muy desgastante, ¿verdad? También ese reconsultar, el estar siempre ahí y sentirse siempre enfermo, ¿verdad? Exactamente. Hoy nos acompaña la doctora Melissa Macís, para quienes recién se hayan unido a este Facebook Live. La doctora Melissa Macís es especialista en medicina interna y especialista en neumología del Hospital Calderón Guardia. Y estamos hablando sobre un tema que es súper importante como el asma. Y hemos venido discutiendo qué es el asma, cómo se manifiesta, ¿verdad? Hay diferentes aspectos que tienen que ver con la enfermedad. Y Meli, por ejemplo, es posible que aparezca asma a cualquier edad, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que yo tenga asma pequeño, pero puede ser que ya adulto desarrolle asma. Sí, es poco frecuente que alguien desarrolle asma, digamos, en la edad adulta después de los 40 años, pero no es imposible. O sea, sí hemos diagnosticado pacientes con asma tardíamente. Ahora tal vez, como te mencionaba, lo hemos visto mucho post-COVID, digamos, muchos pacientes que no tienen historia de asma y después de que les da COVID, inclusive que no tuvieron ni muchos síntomas de COVID, pero luego empiezan a tener este cuadro de falta de aire, de limitación para hacer actividad física. De pronto yo antes podía correr y ahora me siento que me ahogo, y al final uno les hace los estudios y resulta ser que tienen asma después de la enfermedad. Entonces sí, uno puede diagnosticar asma tardíamente. Clásicamente tenemos como 2 picos. Usualmente hay muchos pacientes asmáticos, son asmáticos desde niños. Entonces hay una mayor prevalencia de asma en los hombres, en los niños, ¿verdad? Pero los hombres, o bueno, muchos, también mujeres, cuando llegan a la adolescencia, el asma se quita, o lo que nosotros llamamos entran en remisión. Y pasan el resto de su vida, digamos, adulta sin asma. Pero podemos ver también el otro fenómeno que sí lo vemos más en las mujeres, y es que se les quita el asma cuando son adolescentes, pero cuando entran en menopausia vuelven a tener nuevamente síntomas de asma. Entonces a veces donde uno los empieza a interrogar, sí, es que cuando yo era chiquitita me daba mucha bronquitis y, ay, es que a mí me untaban manteca de no sé qué. Sí, manteca chancho. Sí, o me hicieron comer los abejones porque yo padecía Ajá. mucho de los pulmones, o me llevaron a inmunoterapia, o me dieron homeopatía y se me quitó, pero vuelvo a presentar el asma. Ahora, un paciente que también tiene la historia de ser asmático cuando era pequeño, con una infección o con una exposición, por ejemplo, que el volcán Turrialba tiró ceniza, ahí puede volver a presentar el cuadro de asma. Entonces, sí, a veces uno, cuando interroga, logra ver que sí había un antecedente de asma en la niñez, pero hay pacientes en que uno no lo encuentra y que los va a diagnosticar adultos. Y por ejemplo, bueno, ahora que hablas de diagnósticos, ¿verdad? ¿Cómo se diagnostica el asma? O sea, ¿qué hacen ustedes a nivel de neumología para identificar y para clasificar, si se quiere, ¿verdad?, el asma? ¿Cuál es como ese proceso? El asma tiene una característica y es que es variable. Entonces, la variabilidad es una cosa que se presenta en esta enfermedad, y eso significa que yo puedo estar muy bien en la mañana y en la tarde estar apretado, o al revés. Entonces yo puedo tener síntomas que varían durante el día. Entonces hay
a veces es un poco difícil porque cuando uno hace las pruebas, pues no logra establecer que existe una obstrucción, que es lo que uno necesita ver, que ese bronquio está inflamado y está cerrado. El examen, digamos, para poder hacer el diagnóstico adecuado de asma es una espirometría, que es un examen que consiste en medir cómo es la función de los pulmones, en el cual yo le voy a pedir al paciente que llene los pulmones fuerte y luego que sople el aire fuerte y esa expiración tiene que durar 6 segundos, es un poquito difícil de hacer, no es un examen que duela ni nada, pero es la forma en que yo puedo valorar cómo están funcionando mis pulmones. Entonces, ese examen es el que me va a mostrar que existe una obstrucción y eso es lo que me va a ayudar a hacer el diagnóstico de asma. Pero para yo poder hacer la diferencia entre si el paciente tiene asma o tiene otro tipo de enfermedad pulmonar, como por ejemplo un EPOC, de lo que habíamos hablado previamente, tengo que hacer una prueba que se llama postbroncodilatador. Y eso es que yo le pongo al paciente salbutamol y le repito la prueba. Usualmente los pacientes asmáticos van a tener una mejoría después del broncodilatador y eso es lo que me hace el diagnóstico. Sin embargo, como les decía, puede ser que yo le haga la prueba a un paciente en un momento en que está muy bien y no logre identificar esa obstrucción. Entonces existen otros métodos. Existe otra cosa que se llama el pico flujo, que es un aparatito que uno le puede dar al paciente para que se lleve a la casa y entonces le dice que mida en la mañana y en la tarde, que se haga los picos flujos y uno logra ver esa variabilidad. Uno usualmente le dice, si usted se sentía mal o tenía tos o tenía falta de aire, anótemelo. Entonces uno ve donde el pico flujo cae, entonces eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. Y algunas veces también, obviamente, todo va de la mano de la clínica del paciente. Entonces los síntomas, que si todo esto que estamos hablando, si tenía asma cuando era pequeño, si tiene antecedentes de familiares asmáticos, si tengo tos, si tengo sibilancia, si tengo falta de aire, si tengo limitación para la actividad física, todas estas cosas unidas a este tipo de pruebas pues nos ayudan a establecer el diagnóstico. Okay. Y ahora conversemos de algo que siempre es como polémico con el asma, que es el tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay toda una variedad de mitos, creencias, usos o mal usos, ¿verdad? Incluso de los medicamentos para el asma. Entonces, tal vez si quisiera como que nos dediquemos un poquito a hablar de cuál es lo básico, digamos, el primero, cuál es el tratamiento básico para controlar el asma. Ok. Como dije al principio, el asma es una enfermedad crónica. Por lo tanto, requiere tratamiento siempre. Y eso es como lo primero. O sea, igual que cuando usted tiene presión alta y se tiene que tomar el tratamiento de la presión todos los días para controlar su presión, porque el tratamiento no cura la hipertensión, lo que hace es controlarla. El asma es igual. Yo necesito usar el tratamiento, que son inhaladores, todos los días. Y usualmente las desprecian. Es que a mí solo me dan unas bombitas. Bueno, las bombitas son el tratamiento del asma, porque es la forma de llegar a la vía aérea. Si estamos hablando de que yo tengo una enfermedad que afecta a los bronquios, la forma de yo poder llegar hacia esa inflamación es a través del aire. Entonces, por eso es que el tratamiento es con inhaladores y no tanto con pastillas. Entonces, partiendo, digamos, del hecho de que el asma es una inflamación, el medicamento principal para controlar el asma son los esteroides inhalados, que son los antiinflamatorios por excelencia, los esteroides. Tratamos de no usar esteroides orales porque tienen mucho efecto secundario, como cuando entonces yo me siento mal y voy y me pongo una dexametasona o me tomo la prednisona. Eso no es lo adecuado porque eso me va a generar un montón de efectos secundarios que no queremos tener. El tratamiento es inhalado porque llega directamente a los bronquios y no pasa mucho hacia torrente sanguíneo. Entonces no me va a generar los efectos secundarios que un esteroide tomado me puede generar. Entonces, usualmente los esteroides inhalados son, por ejemplo, la beclometasona, que es lo que tenemos a nivel de caja, pero afuera tenemos otros esteroides inhalados como la budesonida, como la fluticasona, que también son medicamentos potentes, que a veces tienen la ventaja de que se pueden usar dosis más, digamos, solamente 2 veces al día o 1 vez al día, porque son mucho más potentes, pero ese es el medicamento por excelencia porque es el que me va a quitar la inflamación. Entonces, a veces creemos que el tratamiento es el salbutamol. Correcto. O los broncodilatadores y no lo son. El salbutamol es el tratamiento de emergencia nada más. Cuando yo me siento muy mal, uso el salbutamol porque es el que me va a abrir el bronquio rápido. Pero la beclometasona usada todos los días es lo que hace que esa inflamación que yo tengo en el bronquio se quite y que el bronquio entonces deje de ser hiperreactivo.
Cuando hablo de hiperreactividad, yo les digo que es como un bronquio loquillo, que es un bronquio que reacciona exageradamente a todas las cosas. Entonces, porque yo siempre le digo a los pacientes, no es normal que usted pase a la par de una pared pintada y que a usted le dé tos. Eso no es normal. Usted debería de pasar a la par y decir, ay, huele a pintura, y ya. No es normal que usted se ponga un perfume y le dé tos, eso es porque su bronquio está inflamado y está loquillo, reaccionando exageradamente a todos estos estímulos. Entonces, la forma de tranquilizar al bronquio y de quitarle esa inflamación y esa hiperrespuesta es con los esteroides inhalados, ¿ok? Luego podemos usar algunos otros medicamentos controladores, como que son broncodilatadores, que son hermanitos del salbutamol, pero de larga acción, como por ejemplo el formoterol o el formagal, que es lo que tenemos en la caja, pero existen otros como el salmeterol, el bilanterol, existen otro montón de broncodilatadores que se unen junto con los esteroides y eso es lo que se llama medicación de control. Entonces, como les decía, el salbutamol es el medicamento de emergencia, pero no es el tratamiento del asma. ¿Qué es lo que yo busco en un paciente? Que no use el salbutamol, porque si no usa el salbutamol, significa que está controlado, significa que no tiene síntomas, significa que está pudiendo subir la escalera, significa que puede pegarse la carrera para agarrar el bus sin ahogarse, y eso es nuestro objetivo como neumólogos. Entonces, repito, la idea es que utilicen el esteroide inhalado en la dosis que el médico les indica para lograr quitar la inflamación y controlar, digamos, el bronquio, ¿verdad? Para que entonces podamos controlar la enfermedad y quitar los síntomas. Y bueno, mira, y muchas gracias por hacer esa maravillosa aclaración, porque lo vemos todos los días, ¿verdad? Tenemos, yo creo que un mal uso o abuso, ¿verdad? De salbutamol, porque a veces no nos dedicamos a explicarle bien a ustedes, ¿verdad? Cómo se debe usar. Y también tenemos un exceso en la prescripción, ¿verdad? De salbutamol, porque lo vemos mucho en la caja, ¿verdad? En los EVAIS, a veces uno ve, cuando llegan a la consulta a la especialidad, ¿verdad? Vemos, a ustedes les pasa exactamente igual que a nosotros, recetas, ¿verdad? Salbutamol los 12 meses del año, ¿verdad? Y entonces, claro, tener la bombita azul ahí, ¿verdad? Como le dicen a uno los pacientes, y claro, el salbutamol te hace sentirte bien, ¿verdad? Entonces se crea también, creo que una conducta de una sensación de bienestar que al final tiene consecuencias, que sí me gustaría tal vez que les contes un poquito por qué no se debe abusar de salbutamol. Ok, sí, el tema es que el salbutamol, yo les digo a los pacientes que es como cuando se tiene un incendio y usted solamente le echó agua ahí al incendio, pero no fue a buscar el circuito que está generando el incendio. O sea, el salbutamol es solo el apagaincendios, es el apagafuegos un momentito en la crisis, pero nosotros necesitamos, si nosotros usamos el tratamiento controlador adecuadamente, usamos la beclometasona todos los días, usamos el formoterol o bueno, y algunos otros medicamentos que se pueden utilizar como el montelukast y logramos controlar la enfermedad en la medida que yo use mi tratamiento controlador, yo no voy a tener crisis y yo no voy a tener la necesidad de estar usando el salbutamol. ¿Qué es el problema con el salbutamol? Digamos, cuando nosotros no usamos el tratamiento antiinflamatorio y solo usamos el salbutamol, corremos el riesgo de que en una crisis podamos llegar a tener una severidad de síntomas tan grande, digamos, que tener una hospitalización por asma e inclusive tener una hospitalización grave ya con una intubación o una hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, no es que el salbutamol es malo y tampoco pretendo satanizar al salbutamol porque en las emergencias tenemos que usarlo, pero para mí, digamos, que un paciente me diga que está teniendo mucha necesidad de usar el salbutamol significa que yo no estoy logrando con los medicamentos controlar la enfermedad. Entonces yo tengo que empezar a buscar como médico si tengo que subir la dosis, si tengo que agregar otro medicamento o ver si hay alguna otra enfermedad que me está impidiendo que yo logre controlar el asma. Pero la idea es que el salbutamol realmente solo sea el medicamento de emergencia y para mí, digamos, es los pacientes de la caja me dicen, doctora, no me mande salbutamol porque no lo necesito, porque no lo uso. Y yo de hecho he reducido, digamos, la prescripción de salbutamol. Yo no les doy salbutamol todos los meses porque la recomendación es que un paciente asmático no debería de usar más de 3 bombitas, más de 3 de estas al año de salbutamol. Y eso es lo que yo les prescribo, solo 3 al año, porque eso es como lo suficiente para cubrir las emergencias.
pero porque si yo estoy acostumbrado a que uso el salbutamol todos los días, o muchos pacientes se lo ponen como para sentir tranquilidad, es que yo me echo 2 bombazos de salbutamol antes de acostarme para dormir, pero la necesita. No, pero yo lo uso. Y yo no lo use así, porque lo que necesito que use son sus otros medicamentos, que es lo que va a hacer que usted controle la enfermedad y que podamos tener calidad de vida. Y ahora que mencionas eso, y que, y que tenés un dispositivo, muchas de las veces el asunto no es solo el medicamento, sino cómo lo estamos aplicando, ¿verdad? Entonces tal vez, no sé si nos querés, ¿verdad? Hacer una pequeña demostración de cómo se debe usar de forma correcta y cuál es la forma correcta de utilizar los inhaladores. Sí, en eso lamentablemente a veces por el tiempo y las consultas, a veces no tomamos el tiempo para explicarle al paciente cómo se usa el inhalador. Y esto es el factor por el cual no se controlan, porque no hacen adecuadamente la bombita, ¿verdad? Entonces, aunque yo tenga años de hacerlo, siempre deberíamos de repasar y repasar cómo se usa adecuadamente un inhalador. Entonces, este tipo de inhalador, hay otros inhaladores que se usan para el control del asma, pero digamos este es el más famoso, el más común, ¿verdad? Que es un MDI. Bueno, este no bueno, es un Sí, tipo de parecido. MDI, exacto. Entonces, siempre que vamos a usar el inhalador, tenemos que agitarlo. Cada vez que lo vamos a utilizar, tenemos que agitar el inhalador, intentar ponernos lo más rectos posibles y vamos a botar el aire. ¿Por qué tengo que botar el aire? Porque yo necesito tomar aire junto con el medicamento. Si yo tengo el pulmón lleno de aire, pues sí, el medicamento se me va a quedar aquí y ahí no me sirve. Yo necesito llegar el medicamento aquí, a lo más profundo de mis pulmones. Entonces lo voy a agitar, voy a botar el aire. Una vez que bote el aire, introduzco el inhalador a mi boca, lo prenso con los dientes y lo sello con los labios. Yo les digo que en trompa, no con los labios para adentro, sino en trompa. Entonces meto el inhalador, lo estripo o lo presiono y inmediatamente jalo. Esa inhalación tiene que ser profundo y despacio, no es intentando llenar mis pulmones. Y la otra cosa es la posición que tengo que tener. No puedo hacer esto porque tendría cerrada la tráquea. Tengo que estar recta. Entonces, una vez que inhalé y que ya no puedo inhalar más, me quedo ahí congelada con el inhalador dentro de mi boca y sostengo 10 segundos. ¿Ok? Cuando llego a 10, retiro el inhalador y boto el aire. ¿Okay? Si el médico me indicó que tengo que hacer 3 inhalaciones, tengo que hacer todos los pasos. ¿Ok? Se hacen de una en una. Nunca se hace el inhalador, las 3 inhalaciones así. No. Así no se hace. Otra vez agito, otra vez boto el aire, me pongo el inhalador en la boca, presiono, inhalo, sostengo contando hasta 10. Cuando llego a 10 me lo retiro. Boto el aire, descanso y si tengo que hacer una nueva, vuelvo a agitar y vuelvo a hacer todos los pasos. Y ahora, Meli, hablemos del espaciador, ¿verdad? Porque también ustedes en sus casas, quienes son asmáticos o tienen hijos asmáticos, probablemente conozcan lo que es el espaciador, ¿verdad? Tal vez vos, explicarnos un poco en qué consiste. El espaciador es como una botellita, por decir así, que tiene como un espacio para introducir el inhalador y luego tiene una boquilla. Y tenemos la creencia de que el espaciador es únicamente para los chiquitos. Pues no. Idealmente todos los pacientes asmáticos deberían de utilizar el inhalador con un espaciador. ¿Por qué? Porque el espaciador, bueno, usted introduce la bombita dentro de este dispositivo, entonces ya hace todos los pasos igual, lo agita, bota el aire y se introduce el espaciador a la boca, presiona el inhalador y igual lo va a succionar profundo y despacio. Hay algunos espaciadores como los que tienen la caja que suenan un pito si usted lo hace muy rápido. Entonces se supone que no tiene que sonarle el pito. Eso le dice a usted cómo usted está haciendo la inhalación. ¿Por qué es importante usar el espaciador? Bueno, porque muchas veces el espaciador nos permite tener un poquito más de tiempo para poder inhalar adecuadamente el medicamento. Impide, digamos, que el medicamento entre directamente en nuestra boca, porque a veces el mismo spray nos puede generar algo de irritación, puede generar inclusive que los pacientes se pongan roncos y además, pues por el tipo de medicación que es, muchas veces favorece que haya desarrollo de honguillos o de caries, entonces el espaciador también evita este tipo de complicaciones con los inhaladores.
Y es muy importante recordar que siempre que usamos un inhalador, sobre todo un esteroide inhalado, tienen que enjuagarse la boca o idealmente lavarse los dientes después de hacer el inhalador, porque como les decía antes, el interés no es que se lo traguen, el interés es que llegue a la vía aérea, entonces lo que queda en la boca no lo podemos retirar al lavarnos los dientes o enjuagarnos la boca para evitar efectos secundarios de los medicamentos y básicamente. Bueno, y ahora que tenemos estos dispositivos, ¿verdad? Que ya se fabrican, que ya está, pero yo recuerdo mis épocas de medicina general, ¿verdad? Que no habían y que uno les enseñaba a hacer los espaciadores con una botella plástica, Con una botella plástica, ¿verdad? exactamente. Entonces uno, como por un ejemplo, una botella de Coca-Cola, yo también les enseñé Sí, en aquellos tiempos en que trabajaba en una zona rural, con la botella de Coca-Cola le hacen un agujero, digamos, en la puntita de abajo, digamos, en la base de la botella, donde quepa el inhalador y con la boquilla de la botella es como la boquilla que utilizamos para poder hacer la inhalación, pero entonces uno lo puede construir. Ya existe, nos venden en las sí. farmacias, en la caja obviamente a nivel de nosotros existen espaciadores, en algunos centros hay espaciadores en emergencias, pero sé que no están disponibles en todo lugar, pero esto puede ser como una alternativa que pueden hacer los pacientes para poder hacer mejor el inhalador. Y como les decía, idealmente todos los pacientes asmáticos deberían de tener uno de estos dispositivos. Hay que quitar el mito de que solo son los chiquitos o los adultos mayores. Esto debería ser en todos los pacientes que tienen este tipo de inhalador. No, y eso es importantísimo. Y por ejemplo, a nivel de la caja, en prácticamente todas las áreas de salud existe una consulta que se llama APER, ¿verdad? Que es como una clínica de aire, digámoslo así, y que ustedes también, si van a consultar al EVAI, si son asmáticos, le pueden decir a su médico que los mande a la clínica de APER para ver la posibilidad de conseguir en la clínica de APER el, el espaciador, ¿verdad? Y además tener una consulta, ¿verdad? Un poco más dirigida para el asma, y creo que eso es importante, ¿verdad? Que lo tengamos en cuenta. Meli, algo que con mucha frecuencia las personas consultan, las vacunas, ¿verdad? Si yo soy asmático, ¿tengo que evitar vacunarme? O más bien, tengo que vacunarme. Si soy asmático, debería de tener un esquema de vacunación completo. Y digamos, yo sé que a muchos no les gusta porque a veces hacen reacción a las vacunas, como por ejemplo a la de influenza, entonces me dicen, ay no, doctora, yo no me la quiero poner porque si me la pongo me da una crisis y una vez terminé en el hospital. Eso es como una ruleta, ¿verdad? A veces usted se pone la vacuna y no le da nada, a veces de Sí. pronto hay una vacuna que te genera un poco más de reacción, pero sí es importantísimo, porque sabemos que uno de los principales exacerbantes o las cosas que empeoran o me hacen entrar en una crisis en el asma son las infecciones y sobre todo las infecciones virales. Entonces, el intentar que los pacientes asmáticos estén protegidos, ¿verdad? Porque como les decía, puede ser que yo haga una crisis pequeñita, pero puede ser que yo haga una crisis grande en la cual termine hospitalizado. Entonces, siempre deberíamos de tener todas las vacunas, que básicamente tenemos que tener la de neumococo, tenemos que tener la vacuna de influenza anual, tenemos que tener las de COVID y bueno, vienen algunas otras vacunas, como por ejemplo, idealmente en los pacientes ya mayores de 50 años deben de tener que es la de difteria, tétano y pertusis, que para tener la tosferina, que es importante después de los 50 años volver a tener la vacuna de la tosferina como refuerzo. Ahora, eventualmente, ya existe en otros países la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, que prontamente creo vamos a tener disponible en nuestro país, que también es importante que los adultos la tengan y son como de las vacunas ideales que un paciente con enfermedad respiratoria debería de tener. Y otro tema que es de consulta muy frecuente es el tema del ejercicio, ¿verdad? Porque existe esta creencia de que como soy asmático no puedo hacer ejercicio. Ujú. Eso es cierto. Primero, ¿verdad? Es cierto que si yo soy asmático no debería hacer ejercicio. No, todo lo contrario. La idea de tener tratamiento para el asma es que yo tenga una vida normal. Ujú.
Entonces, a mí una vez me pasó digamos, una paciente me decía que le hiciera un dictamen para que la hija no hiciera educación física en Ajá. el colegio. Yo no, tiene que hacer ejercicio. Es importantísimo. El ejercicio nos ayuda a mejorar la fuerza para respirar, nos ayuda a tolerar mejor la actividad física. Entre más ejercicio hagamos, pues nosotros vamos a poder caminar más sin ahogarnos, ¿verdad? Y es un mito realmente. Yo siempre digo que yo tengo pacientes que son asmáticos y corren maratones, pacientes que son asmáticos y hacen triatlones, o sea, nadan, van al gimnasio, hacen crossfit, levantan pesas, o sea, el asma es una enfermedad que se controla con tratamiento adecuado, con dosis adecuadas. Existe un porcentaje de pacientes muy pequeño que son los que nosotros llamamos los asmáticos severos, que por supuesto son los asmáticos que están mucho en los servicios de neumología de nosotros, pero es un porcentaje muy bajo de la población. La mayoría de los pacientes asmáticos se va a controlar con un tratamiento adecuado y no debería de tener limitación para hacer actividad física. Así que más bien tienen que tener hábitos de vida saludable, comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Es importantísimo el ejercicio para todas las enfermedades respiratorias. Y ahora que mencionas hábitos de vida saludable, consumo de tabaco. Prohibidísimo, prohibidísimo en un paciente que tiene enfermedad respiratoria. Combinar, digamos, ser asmático y fumar o vapear, Ujú. fatal, porque genera más inflamación en la vía aérea. O sea, estamos hablando de una vía aérea que está inflamada porque tiene asma y yo le agrego más inflamación con un humo caliente que está entrando dentro de mis pulmones o dentro de mis bronquios. Entonces eso empeora el proceso inflamatorio que estábamos hablando al principio y lo peor de todo es que hace que entonces ya los bronquios empiecen a tener cambios crónicos, ya empiezan a fibrosarse y entonces son pacientes en donde a veces eran asmáticos, pero ya empiezan a comportarse como un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, como si enfisematosos y eran asmáticos en esencia, pero tuvieron esta exposición que ya hace o complica la enfermedad, que hace que entonces ya no sea tan fácil de controlar los síntomas y que sea una enfermedad que progresa, que en esencia el asma no es así. Entonces, fumar prohibidísimo, vapear, que bueno, se creía que vapeo es menos malo que el tabaco, pues no, Pues tiene no. igual un montón de sustancias, tiene igual un montón de nicotina, también genera adicción, no es lo ideal para aprender, para poder dejar de fumar, No. ¿verdad? Entonces, valga el comercial, yo siempre les digo que nada inhalado para los pulmones Ujú, es bueno más que el oxígeno. ujú. Nada inhalado es bueno para los bronquios. Y creo que es un mensaje, ¿verdad? Y precisamente hoy celebrando el Día del Pulmón, ¿verdad? Lo que necesitamos es aire puro, ¿verdad? Libre de cualquier contaminante para no desarrollar este tipo de enfermedades. Meli, ¿se llega realmente a controlar el asma? Sí, los pacientes pueden llegar a controlar la enfermedad, a tener una vida normal. O sea, yo tengo pacientes que me dicen, doctora, no volví a tener síntomas nunca más, no volví a tener crisis, nunca más volví a emergencias y vuelven a estar tranquilos y felices, claro, haciendo sus inhalaciones. En el tratamiento del asma es como un poquito escalera, digamos, yo dependiendo de los síntomas del paciente puedo empezar con un tratamiento muy alto, pero luego si yo logro controlar la enfermedad, yo puedo disminuir las dosis de los medicamentos buscando el equilibrio entre la dosis menor que haga que el paciente se mantenga controlado. Nuestro objetivo como neumólogos es controlar la enfermedad, es evitar que el paciente tenga limitación para realizar su vida, para andar en bicicleta, para subir escaleras, para reírse. Ujú. Que idealmente yo siempre les digo, no les puedo prometer que no se van a resfriar, porque eso no se los puedo prometer, pero de que un resfrío sea un resfrío y no una crisis de asma, o que digamos las crisis sean más fácilmente controlables y no terminemos siempre en un servicio de emergencias. Entonces sí, sí podemos tener control con un tratamiento y una dosis adecuada. Y más en el país en que vivimos, ¿verdad? Porque si nosotros estuviéramos en un país con estaciones muy marcadas, uno podría, ¿verdad?, prever que en las estaciones frías, digamos, pues, pero en nosotros el clima cambia todos los días, ¿verdad? Podemos tener crisis cualquier día, ¿verdad? Y lamentablemente somos un país tropical, muy húmedo, Muy húmedo. y yo creo que esa humedad es lo que hace que tengamos tanta asma, ¿verdad? Ujú. Porque de hecho a veces los pacientes dicen, es que andaba en un lugar frío y no me pasó nada, pero Sí. vengo a Costa Rica y claro, la humedad es lo que las activa, la enfermedad. Entonces, sí, es importante. ¿Y qué tanto influye el sobrepeso y la obesidad en que ya yo siendo asmático
pueda tener más crisis? Muchísimo, porque si nosotros hablamos de que el asma otra vez es una inflamación, resulta ser que la obesidad es una inflamación también. El tejido graso estimula la liberación de algunas sustancias que nosotros llamamos citoquinas, que son al final también células o bueno, sustancias inflamatorias que van a favorecer que esta inflamación que yo tengo en los bronquios prevalezca y siga, ¿verdad? Entonces, muchos pacientes, de hecho, a pacientes asmáticos donde controlan el peso y empiezan a mejorar los síntomas de asma, donde bajan de peso, de pronto me dicen, ya no me estoy ahogando tanto, ya estoy durmiendo mejor en las noches, no he vuelto a tener crisis, ¿verdad? También va un poquito ligado porque también la falta de aire también puede estar un poco en asociación con el peso que tienen. Entonces, controlar el peso es una de las medidas importantísimas en el manejo del asma. Sé que a veces es muy difícil y por eso también hablábamos de lo de actividad física, porque va todo ligado, tener buenos hábitos alimenticios, hacer ejercicio, eso me va a ayudar a controlar también la enfermedad. Meli, y existe una creencia también de que los medicamentos que tenemos actualmente en la institución no son buenos, ¿verdad? Vos como neumóloga y como neumóloga en la institución, ¿son buenos medicamentos los que tenemos para tratar asma en la institución? Sí, o sea, nosotros tenemos de medicamentos como los esteroides inhalados, tenemos la beclometasona, que bueno, como les decía al principio, la desventaja es que tal vez la beclometasona tenemos que usarla muchas veces al día, pero no quiere decir que no sea un medicamento que me puede controlar. Tenemos el formoterol, claro, el formoterol está mucho más a nivel de especialistas, ahí el problema es que los médicos de atención primaria no lo pueden dar. Pero bueno, el formoterol es un broncodilatador de larga acción, que es un buen medicamento que nos ayuda a controlar. Y claro, ya a nivel de nosotros como neumólogos podemos optar por algunas otras opciones de esteroide, como la fluticasona, o inclusive dar otro tipo de broncodilatador como el tiotropio. Entonces, pero sí existen opciones y claro, a nivel institucional ya nosotros en pacientes muy severos, que como les digo es un 5% de los pacientes asmáticos, ya tenemos opciones inclusive de tratamientos que se llaman tratamientos biológicos, que ya actúan, digamos, específicamente contra células o contra sustancias, que son los que lideran, por decir así, orquestan todo este proceso inflamatorio bronquial, que no es para todos los pacientes, pero sí está a nivel de la institución, digamos, si nosotros una vez que pasamos por todo el proceso de diagnóstico, de ver que el paciente haga bien los inhaladores, porque el hacer mal el inhalador es lo que hace que la mayoría de los pacientes no se controle. Tener una mala técnica, el no hacer las dosis que se le indican es la otra razón por la cual los pacientes no se controlan. Muchos pacientes con solo que yo les explico cómo hacer el inhalador y les ajusto las dosis, se controlan. Sí, entonces, pero sí, el mensaje es sí existen medicamentos a nivel institucional. Obviamente, a nivel privado existen medicamentos en combinación que son a veces un poco más fáciles de utilizar porque son menos dosis, una vez al día, 2 veces al día, pero bueno, no quiere decir que lo que hay en institución no funciona porque la mayoría de los pacientes que yo trato en la institución se controlan con el tratamiento. Sí, y que es muy, 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 muy importante. Y vean que al final de cuentas, este espacio que el Colegio de Médicos ha invertido tantísimo y que es para ustedes, siempre tratamos de hacer mucho hincapié precisamente en lo que hemos hablado, ¿verdad? Que más allá de la enfermedad es el hecho de que tenemos que tener una vida saludable, ¿verdad? De hacer ejercicio, alimentarnos bien, mantener un peso adecuado. Y si ustedes se dan cuenta al final, todo podemos hablar de cualquier tema, siempre vamos a llegar a eso, ¿verdad? Porque no podemos estar inflamados, si lo vemos desde un punto de vista muy sencillo, ¿verdad? Sí. Porque tiene que ver hasta con la depresión, tiene que ver hasta con el desarrollo o la posibilidad de que aparezca incluso un cáncer, ¿verdad? Y en esos son temas, pues que por eso nos gusta tanto cuando ustedes nos acompañan y hablamos de estas cuestiones que son del día a día de todos ustedes en sus casas. Meli, un mensaje de despedida para todos. Bueno, en el Día del Pulmón,
el asma es una enfermedad que se puede controlar. El asma es una enfermedad que no debería afectar su calidad de vida. Ustedes deberían de poder caminar, pegarse la carrera, hacer ejercicio, disfrutar con su familia, hacer viajes sin limitación por el asma. Pero para esto necesitamos, nosotros como médicos, nada ganamos si yo les digo cómo hacer los inhaladores, si yo le mando una dosis de inhalación y en la casa nos da pereza hacerlo o se me olvida porque como me siento bien, entonces no me lo hago. O sea, si nosotros somos apegados al tratamiento, nos tomamos el tiempo para hacer el inhalador en la forma adecuada, yo puedo controlar mi enfermedad y puedo tener una vida feliz. Y yo creo que nosotros como médicos eso es lo que buscamos, que los pacientes se sientan bien, que los pacientes recuperen su calidad de vida, controlar la enfermedad. Y de verdad que para mí, cuando los pacientes me dicen, me siento súper bien, pude hacer esto, pude correr, pude ir de viaje, y no me mandes salbutamol porque no lo necesito, eso es el punto, eso es lo que me hace a mí decir, qué dicha que el paciente mejoró, gracias a Dios. No, muchísimas gracias. Sí. Hoy estuvo con nosotros la doctora Melissa Macís, especialista en medicina interna y especialista en neumología. Trabaja en el Hospital Calderón Guardia. También tiene su consulta privada. Si ustedes tienen alguna consulta que quisieran hacerle llegar a la doctora, nos pueden escribir al Facebook. Nosotros se lo hacemos llegar y yo sé que encantada se los va a responder. Sí, De claro mi que parte, darle las gracias por acompañarnos una noche más. Nos vemos el próximo mes, que es un mes muy especial porque es un mes en donde realizamos el Congreso Médico Nacional. En este congreso es para todos los médicos del país y desde hace un par de años tenemos la experiencia de llevar este programa al Congreso y les abrimos el espacio para mostrarle lo que hacemos los médicos en nuestras actividades formativas. Así que vamos a tener muchas cápsulas, muchos entrevistados, probablemente ahí van a volver a ver a la doctora Macís y a otro montón de colegas especialistas y médicos también generales que van a estar compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa de La Voz Científica. Buenas noches. Buenas noches, Meli. Muchas gracias. Gracias a ti.